Pues yo te invito a que hoy podamos ir a la palabra de Dios. Y quiero comenzar con un texto, con un pasaje que está en Colosenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 10. Colosenses. El capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hoy quiero presentarte a uno de esos personajes poco conocidos de la palabra. Es un personaje de los que no se habla mucho. No sé si ni siquiera te sonará el nombre del personaje que vamos a estar viendo hoy, pero quiero contarte la historia de un desvalido. Quiero contarte la historia de alguien muy normal, de un individuo desconocido. Como podemos decir, de aquel que sería muy improbable que alguien lo escogiera para hacer algo. De aquel que sería muy improbable que alguien lo eligiera para una misión importante. Alguien superado por todas las circunstancias, pero alguien que se enfrenta a los grandes. Alguien que se enfrenta a situaciones complicadas. Y yo creo que es una de estas historias que vamos a disfrutar en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque nos encanta cuando conocemos de alguien que consigue logros, que es como tú y como yo. De alguien normal, porque cuando lo hace alguien fuerte, alguien formado, alguien con cierto nivel académico o con cierta capacidad, decimos, bueno, es que él lo puede hacer. Pero cuando alguien normal, con limitaciones, cuando alguien con una vida prácticamente que nadie se fijaría en ella, alcanza grandes logros, tú dices, hay esperanza para mi vida, ¿sí o no? Y nos gusta, nos encanta y nos reflejamos en ellos y nos identificamos en ellos. Porque lo alcanza alguien como tú y como yo, alguien normal. Y creo que estas historias nos atraen. Historias como la que vamos a estar viendo hoy, porque ahí nos vemos a nosotros mismos reflejados. Ahí nos vemos a nosotros mismos con posibilidades. Nos da esperanza, nos motiva. Dice, si alguien como yo, si alguien con mi limitación, si alguien con mi incapacidad, si alguien tan insignificante como yo pudo alcanzar esto, pudo lograr esto, pudo hacer esto, yo puedo. Y eso me da esperanzas, me motiva y me ayuda a entender algo. Dios tiene grandes victorias para personas como tú y como yo. Amén. Dios tiene grandes victorias para personas normales, para personas sencillas. Pero para aprender mejor la historia de este personaje, vamos a ir al libro de Jueces. Y en el libro de Jueces quiero comenzar con ese capítulo 17, versículo 6, para que podamos situarnos un poquito en medio de qué panorama es que este personaje aparece. Capítulo 17, versículo 6 del libro de Jueces. Un texto que seguro cuando empieza a leerlo me lo vas a decir de memoria. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la gana.
Cada uno hacía lo que quería. No había una autoridad que gobernase en el pueblo de Israel. Y esa era la situación. Josué había llevado a la nación de Israel a la tierra. Fíjate, cuando Josué conquista la tierra prometida, derrota a 31 reyes en el proceso. Hace una victoria aplastante. Pero ¿qué pasa en el libro de Jueces? ¿Qué encontramos en el libro de Jueces? En el libro de Jueces, Israel está sumida en un gran fracaso. Israel está dentro de una derrota. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo algo que no iba conforme a la voluntad de Dios. Desobedeció uno de los principios que Dios les dijo al conquistar la tierra. El pueblo no expulsó a los enemigos. Y por el descuido del pueblo en obedecer los principios y mandatos de Dios, ¿sabes lo que había pasado? Había surgido otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho. No conocía nada de lo que habían vivido sus antecesores. Una generación que desconocía cómo Dios había obrado. Y la nación experimentó este ciclo de esclavitud una y otra vez. La nación se introdujo en un periodo donde eran conquistados y llevados esclavos y cautivos una y otra vez. Pero en medio de todo ese caos, en medio de ese desorden, en medio de donde cada uno hacía lo que quería, gloria a Dios porque Él estaba atento. Gloria a Dios porque Él estaba pendiente. Lo positivo del libro de Jueces es que Dios levanta hombres y mujeres en momentos determinados para volver a traer orden en medio de la nación. Él en medio de momentos determinados levanta héroes, hombres de fe, mujeres de fe, gente improbable, gente desconocida, gente sin recursos que sacan a Israel de la esclavitud. Pero no solo de la esclavitud política, sino también de la esclavitud del pecado. De la esclavitud en la cual ellos se habían introducido como consecuencia de la desobediencia. Pero hoy vamos a examinar la historia de una de esas personas improbables, de una de esas personas insignificantes. Jueces capítulo 3, versículos 12 al 30. Vente conmigo ahí. Jueces 3, del 12 al 30. Dice la palabra así, es un texto un poquito largo, pero permíteme leerlo en esta mañana. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalet, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Di conmigo, 18 años. Dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ejob, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ejob se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente al rey, a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre, como decía, muy grueso, es decir, estaba gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó Ejob, y estando él sentado solo en su sala de verano, y Ejob dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla,
Entonces alargó Job su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol. Y salió Job al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, dice, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Job escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como a 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. En esta historia en particular encontramos un ciclo. ¿Sabes lo que es un ciclo? ¿No? Algo que da una vuelta, que se repite a lo largo del libro de Jueces. Un ciclo que han etiquetado algunos como el ciclo del pecado. El ciclo del pecado. La apostasía es la primera etapa. Es decir, los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos del Señor. Los hijos de Israel desobedecen, se olvidan de Dios, se apartan de Él hacia otras actividades carnales, pecaminosas y reemplazan la adoración de Dios por ídolos falsos. La segunda etapa es la de servidumbre. Dios permite que los hijos de Israel sean llevados cautivos. En este caso, Dios permite que caigan bajo las manos de Eglón, el rey de Moab. En esta etapa del ciclo de pecado, Israel está bajo el juicio de Dios como consecuencia de la apostasía. La tercera etapa es la etapa de súplica. ¿Qué ocurre en esa etapa? Los hijos de Israel claman a Dios. Los hijos de Israel levantan un clamor. Y la última etapa es la etapa de salvación. Y ahí aparece en escena un libertador llamado Job. Un libertador que viene a ser la herramienta que Dios use. Ese libertador va a Gilgal a presentar un regalo, a presentar un tributo al rey Eglón. Y en ese proceso lo mata. En ese proceso acaba con la vida de él. Ehud toca una trompeta y todo Israel se une con él a la batalla. Se une con él a un proceso de liberación y derrota a los moabitas. Derrota a todo el ejército. A primera de vista, Job no parece el tipo de personaje que nos gustaría ser, que nos gustaría parecernos. Pero cuando miras de cerca un poquito más la historia, comienzas a encontrar que él es realmente un personaje tremendo. Comienzas a ver que es un personaje increíble. Mira, él era hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, un benjamita. Y sabemos algunas cosas sobre su carácter. Él debe haber sido alguien, un hombre destacado, porque se le dio la responsabilidad de dar o de llevar el tributo para el rey Eglón. Él debe haber sido valiente. Debe haber sido un hombre valiente porque estaba dispuesto a ir, pero además estaba dispuesto a hacerlo solo. Él no se rodeó de un equipo de gente. Él, a diferencia de los Vengadores, ¿sabes quiénes son los Vengadores, no? A diferencia de los superhéroes que hoy conocemos, que van todos juntitos, que tienen superpoderes, que te fulminan con sus poderes, él fue, sin más, a presentar un tributo delante del rey, sin superpoderes extraordinarios. Y todo lo que él toma en su mano, ¿sabe qué es? Una daga, más o menos como esta, aproximadamente de unas 13 pulgadas, de doble filo. Dice más o menos de la estatura de un codo. Él era un estratega militar. Él hace toda una planificación. ¿Para qué? Para acabar con Eglón.
Él lo idea todo, lo prepara todo para poder llegar a quedarse solo con el rey. Él hace toda una elaboración de un plan para poder estar frente a él y saber cómo tentarlo con algo especial. Mira, Ehud no improvisó. Él tenía una ruta programada. Él tenía una ruta que iba a seguir. Y después de hacer eso, él convoca a todo Israel. Después de hacer eso, él convoca a todo el pueblo. En lugar de atacar a la ciudad, dice que él baja al Jordán porque sabía que los moabitas se iban a retirar al otro lado del río porque era su país. Ellos venían de la tierra de Moab. Ellos iban a volver a su tierra, al lugar donde se sentían seguros. Y allí dice que él los espera y mata como a 10,000 moabitas. Todos hombres robustos y militares. Pero hoy quiero hacerte algunas observaciones acerca de este hombre Ahab que tengo y que puede ser aplicada a nuestra vida. La primera observación que te quiero hacer es que él no tuvo miedo de enfrentar al enemigo. Él no tuvo miedo de plantarse delante de él. Él no tuvo miedo de ir contra el pecado. No tuvo miedo de ir contra la carne. No tuvo miedo de ir contra todo lo que significaba y representaba el rey Eglón. Y no se puede leer el libro de Jueces sin hablar del pecado. Porque es una constante. En el libro de Jueces encontramos cómo el pecado es el culpable de tanta apostasía en medio del pueblo de Israel. Y es que el pecado puede crecer tanto que se puede convertir en un estado obeso. Puede ser algo grande, gordo, desagradable. Y lo vemos significados en ese rey Eglón. ¿Cómo dice la palabra que era? Gordo. Él era obeso. Él era alguien al que le sobraban carnes, al que le sobraba un kilito más. Si dejas que el pecado no se controle, si dejas que el pecado se asiente en tu vida, al final el pecado crece. Al final el pecado crece. ¿Y sabes lo que pasa? Engorda, engorda, engorda. Y quiero decirte, el pecado es feo. El pecado es feo. El pecado es algo que no gusta. Yo creo que la historia de Ahab tiene un tremendo valor, además de ser impactante. Porque muchas veces podemos tratar de querer justificar el pecado. Tratamos de pintarlo de colores bonitos. Tratamos de adornarlo con frases interesantes. Tratamos de cubrirlo con principios modernos y actuales. Podemos incluso llegar a negar su importancia. Podemos incluso llegar a negar su relevancia. Pero cuando miramos el pecado por lo que es, ¿sabes? El pecado simplemente es feo. El pecado no es bonito. Y además quiero decirte algo. El pecado es difícil de matar. Es difícil de terminar con él. El pecado no desaparece ignorándolo. El pecado debe enfrentarse de frente, como Ahab. Él se enfrentó a Eglón. Él no lo ocultó, él no huyó. A pesar de que lo que iba a ser sangriento y desagradable. Y muchas veces nos cuesta enfrentar el pecado porque sabemos que va a ser sangriento y desagradable. Porque sabemos que va a ser algo que no nos gusta. Una cosa que aprendemos en la historia es la facilidad con la que las personas se contentan con permanecer esclavizadas durante un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto tardó Israel en clamar delante de Dios? Lo has dicho antes conmigo. 18 años. 18 años en una situación de esclavitud. ¿Por qué no clamaron al primer año? ¿Por qué no clamaron al segundo? ¿Por qué no clamaron al tercero? No, estuvieron 18 años sufriendo el oprobio, sufriendo la esclavitud. Tardó 18 años antes de que levantaran una voz delante del Señor. Antes de que dijeran, ayúdame, es como si tú estás ahogándote en medio del mar y dice, no voy a esperar 4 horas antes de poner la baliza de emergencia. ¿Te vas a ahogar, amigo? Tardaron 18 años en decir, Señor, ven a rescatarnos. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué esperaron tanto?
¿Por qué esperamos tanto nosotros cuando nos volvemos adictos a los patrones del pecado? Y quiero decirte, no estamos exentos porque el pecado está ahí y muchas veces se introduce en nuestras vidas, muchas veces nos tienta, muchas veces nos contamina. Pero ese no es el problema es cuando tú permaneces ahí. El problema es cuando tú te adaptas a esa esclavitud. El problema es cuando tú te quedas ahí en medio y no dices, Señor, perdóname, sácame de esta situación, libérame. Y quizás es porque tenemos miedo o tenemos vergüenza de enfrentar la realidad o la fealdad de los patrones o adiciones que estamos viviendo. Tal vez sentimos que vamos a perder algo que disfrutamos demasiado. O tal vez estamos contentos de quedarnos donde estamos. Y ahí, en ese contentamiento, nuestra miseria se acomoda. ¿Y sabes qué empieza? Empieza a engordar. Empieza a engordar, empiezan a caer los michelines. Empieza a caer la grosura. Pero quiero decirte en esta mañana que tenemos un Redentor. Tenemos un Salvador. Tenemos un Libertador cuyo nombre es Jesús. Cuyo nombre es Jesús y Él nos salva. Él nos libera del dominio y del poder del pecado en nuestras vidas. Ya sea que hayan pasado 8 años o 18, hoy podemos clamar delante del Señor. Hoy podemos clamar delante de Él. Hoy podemos decirle, Señor, necesito que me liberes. Necesito que me rescates. Hoy podemos alejarnos del pecado y Él comenzará a liberarnos de nuestra esclavitud o de esos patrones o adiciones. Y entonces ahí vemos el resultado de venir a Cristo, de alejarnos de nuestros ídolos, de dejar que Él nos libere. ¿Y sabes cuál es el resultado? Un resultado de descanso, un resultado de paz, de consuelo. Después de que Ahab juzgó a Israel, hubo descanso en la tierra, dice, durante 80 años. Durante 80 años el pueblo de Israel descansó. Y Pablo describe la paga del pecado como ¿qué? Como muerte. Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida. Vida. Y es que el pecado nos hace miserables. El pecado nos roba nuestro sentido de alegría y de bienestar. Pero quiero decirte que Dios nos da nueva vida en Cristo. Y nos da descanso de la esclavitud. Él viene a traer descanso de la esclavitud al pecado. Ahab aceptó su potencial ante los ojos de Dios. Él no tuvo miedo. Él enfrentó lo que significaba el pecado, la esclavitud, al rey Eglón. Segunda cosa que te quiero dejar en esta mañana es que él descansó en su valía, en su valor para Dios. Es decir, lo que Dios veía de él descansó en eso que Dios veía de él. Ahab surge después de notar la cantidad de referencias en el texto al hecho de que él era zurdo. ¿Sabes quién es zurdo, no? ¿Quién es zurdo? El que maneja la mano izquierda. La tradición literal de la frase en particular, cuando declara eso, dice que él estaba obstaculizado de la mano derecha. Y 2 veces encontramos en el texto que él puso la espada en su lado derecho, porque él era zurdo. Él venía de una tribu que se llamaba Benjamín. ¿Sabes lo que significa Benjamín? Hijo de mi mano derecha. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Y eso es un término de fortaleza. Es un término de fuerza. Pero el texto es claro, dice que Ahab era zurdo, que él estaba obstaculizado en la mano derecha, es decir, él era débil. Era a los ojos de su tribu, era alguien que iba en contra de lo que su nombre determinaba. Él estaba físicamente limitado. Él podía ser un hombre torpe, un hombre cuya mano derecha no se había desarrollado como tenía que haberse desarrollado. Él era un héroe poco probable. Era un héroe que quizás nadie hubiera escogido, pero Dios lo escogió para su gloria.
Dios lo escogió para una misión. Él podía haber insistido, mira, escoge a otro, yo no soy digno, no soy capaz de hacerlo. Él podía haber dejado pasar la oportunidad de tomar ese tributo para Eglón y dejar pasar la oportunidad de tratar con él. Lo podía haber hecho. Pero él supo ver cómo Dios le veía. Él supo ver cómo Dios lo valoraba. Él podía haberse preguntado, ¿cómo es posible que Dios me use? Pero no lo hizo. Él aceptó su potencial a los ojos de Dios y descansó en lo que Dios veía en él para cumplir su propósito. Descansó en lo que Dios veía en él para cumplir la misión. Y nos encontramos con estas personas a lo largo del libro de Jueces. Gente corriente, desvalidos, hombres y mujeres quienes Dios escoge para usarlos para su gloria. Y vemos años más tarde como cuando Dios va a levantar un rey en Israel, llega a la casa de un hombre allí y de repente ve un montón de gente que podían cubrir ese lugar perfectamente, pero el profeta Samuel, ¿a quién busca? A alguien improbable. Busca al pequeño, alguien como David, el menor de los hermanos. Fue el escogido, fue el elegido. El que estaba en el campo con las ovejas. Jesús mismo, Isaías 53 nos lo declara como un héroe muy improbable. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice, será despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Alguien en quien no se fijaría, alguien rechazado, alguien dejado, alguien a quien no querríamos. Sin embargo, Jesús realizó el acto más importante de la historia. Él enfrentó el pecado con su vida. Él enfrentó el pecado con todo lo que Él era. Él es el héroe más grande de todos. Y nadie lo reconoció, nadie lo identificó hasta que llegó a la escena. No hubo alfombra roja. No hubo un coro ahí celestial. Era un hombre improbable. Pero ahora tú y yo estamos aquí gracias a Cristo. Tú y yo estamos gracias a Él. Y también nosotros podemos sentirnos desvalidos. Quizás podemos sentirnos que no tenemos las titulaciones correctas. Sentimos que somos demasiado ordinarios o demasiado simples. Pero quiero decirte hoy que la palabra te invita a que creas que Dios puede usarte de manera extraordinaria. Que Dios quiere usarte de manera extraordinaria. No importa cuál sea tu origen familiar, no importa cuál sea tu país, no importa cuál sea tu situación social. Lo que importa es que Dios te ve como algo mucho más valioso que lo ordinario. Él te ve de otra manera. Él te ve de otra forma. Y Él nos toma a cada uno de nosotros de diferentes orígenes, con nuestros diferentes talentos, diferentes dones. ¿Sabes lo que hace? Él nos moldea de manera única, que pone de lo suyo en nosotros y nos usa para el propósito para el cual nos ha escogido. Nos usa para la misión para la cual nos ha escogido. Mi esposa hizo un cartel hoy para el armario de ahí arriba. ¿Qué frase ponía? Decía, cada cosa en su sitio y cada sitio para una cosa. Más o menos decía eso. Y es que Dios te escoge para que ocupes un lugar y te prepara. Te moldea. Y Dios está emocionado por cómo quiere usarte. El milagro del cristianismo es cuando Dios toma a alguien ordinario, a alguien normal, a alguien sencillo, a alguien como tú y como yo, y lo usa para su gloria. No le quita los problemas. Él no hizo que a Job fuera diestro en vez de zurdo. No le quita los problemas o hace desaparecer todas las desventajas. No. El milagro es que Él nos usa cuando estamos limitados. El milagro es que nos usa con nuestras dificultades. Él toma una vida que el mundo descarta y comienza a usarla para su gloria. Corintios dice que lo necio del mundo escogió. Así que tenemos que dejarnos usar por Dios. Estar dispuestos a ir a donde Dios nos llame. Habrá una sola persona aquí en esta mañana que quiera influenciar en su generación
para Jesucristo. ¿Habrá alguien que se levante para influenciar esta generación? Mira, vivimos tiempos hoy por hoy que podríamos aplicar la frase que hemos leído al principio de Jueces. Vivimos en medio de una generación donde cada uno hace lo que le da la gana. Donde cada uno hace lo que quiere. Nuestro mundo se está desmoronando. Inmoralidad, tolerancia del pecado, desenfreno. Esa es la realidad. Pero luego están los ejat. Personas que están dispuestas a hacer lo que Dios quiera que hagan. Personas que no tienen temor, que son usados por Dios para ir en contra de eso. ¿Lo crees sobre tu vida? ¿Lo crees sobre ti? ¿Crees que puedes ser uno de ellos? ¿Crees que Dios puede usarte? Dios cree que eres algo bueno en sus manos. Dios cree que eres algo bueno en sus manos. Pero ¿estás dispuesto a ser como hizo este hombre? ¿Estás dispuesto a aceptar el potencial a los ojos de Dios? Él tenía fe sin reservas. Él reconocía la capacidad y los recursos que Dios podía poner sobre él. Tercero y último, y si me ayudas, David. Él tuvo fe en Dios. Él no tuvo miedo. Él descansó en lo que Dios valoraba, pero además él tuvo fe. Es que la tercera observación es muy importante, porque se trata de los recursos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo que le permitió a él tener la victoria, servir a Dios y ser usado por él, no fue su propia fuerza, no fue su propia capacidad, no fue lo que él era en sí, sino la fe que él depositó en Dios. Él supo ver cómo Dios le iba a respaldar. ¿Qué fue lo que él le dice a Eglón? ¿Qué fue lo que le dice? Dirá, tengo un mensaje de Dios para ti. Tengo un mensaje secreto. Tengo algo que contarte. Tengo algo importante. Y cuando él dice secreto, eso capta la atención del rey Eglón. Y él dice, iros todos, dejadme, porque si es secreto es para mí solo. Si es secreto es solo para mis oídos. Y él creía que era algo firme lo que le iba a decir. Él tenía un secreto. Ahora, menudo secreto. Si el rey se llega a imaginar qué secreto era, igual nos saca a los guardas de la sala. Pero él tenía un secreto para él. Y el secreto era que había un juicio rápido para el pecado. Que había un juicio rápido para la esclavitud del pueblo de Israel. Y dice que él en ese momento, del lado derecho, saca la daga, lo que hace con la izquierda, y dice que la introduce hasta que los michelines, el grosor del rey, tapa la empuñadura, esto de aquí, por donde él lo cogía. Y dice que salió porquería de ahí. Que salió porquería. Él da el mensaje. El mensaje es que Dios viene a traer libertad. El mensaje es que Dios puede acabar con el pecado. El mensaje es que Él puede acabar con la esclavitud. Y él no fue con un equipo de infiltrados para hacer una operación de los SEALs en el palacio del rey Eglón. Él no fue con lo mejor de los boinas verdes. Él fue creyendo lo que Dios había visto en su vida. Que era alguien capacitado. No en su poder, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas y en la capacidad de Dios. Y una vez que pasa todo eso, porque vale, han matado al rey, pero seguían quedando ¿cuánto? 10,000 hombres. Quedaban 10,000 soldados aguerridos ahí que tenían cautivo al pueblo de Israel. Pero él, después de haber matado al rey, dice: seguidme, venid conmigo, porque Dios ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Él no sale de allí diciendo: mira, he matado a Eglón, os he libertado. No, él dice: seguidme, venid conmigo, porque Dios nos ha libertado, porque Dios nos ha entregado. Él reconoció y tuvo la fe en la capacidad y en los recursos de Dios obrados a través de su vida. Pero como te decía en esta mañana, la adoración de Dios no depende de ti.
La adoración a Dios no depende de tu estado de ánimo. El si levantas tu voz delante de Él, el si rindes tu vida delante de Él, no depende si hoy viniste con ganas o no, si te peleaste hace 10 minutos o no. Depende de que Él merece toda la honra, toda la dignidad y todo el honor. Amén. Y ahí nuestra boca tiene que abrirse. Ahí nuestro corazón tiene que derramarse, porque Él es digno, porque Él lo merece. Y es que lo que nos permite tener la victoria en nuestras vidas, servir a Dios y ser usado por Él, no es nuestra propia fuerza. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de nuestra fe en Cristo. Se trata de nuestra fe en Dios. Pablo escribe en 2 Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Necesitamos fe en Dios. Cuando somos débiles estamos dispuestos a confiar en Él, y entonces Él puede usarnos. Las personas sencillas, normales, corrientes, improbables, son ricas en fe. Tienen los recursos que Dios quiere usar. Amén. Tú tienes los recursos que Dios quiere usar. Deja que Él los potencie. Deja que Él los use. Hudson Taylor dijo: Dios es suficiente para la obra de Dios. Dios me eligió porque yo era lo suficientemente débil. Dios no hace sus grandes obras por medio de grandes comités. Él entrena a alguien para que sea lo suficientemente callado y lo suficientemente pequeño, y luego lo usa Él. Luego lo usa Él. El texto de esta mañana nos anima, primero, a estar dispuestos para confrontar las áreas de pecado en nuestra vida, incluso si son desagradables, porque cuando las confrontamos hallamos descanso. Segundo, nos invita a ser capaces de ver cuán valiosos somos para Dios. No importan tus debilidades, no importan tus limitaciones, lo que importa es cómo Dios te ve y cuán capaz eres de ser usado en sus manos. Y tercero, recuerda, debes tener una fe sin reservas, porque esa es la fuerza y la gracia de Dios que nos sostiene. Así que en esta mañana Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten para cambiar esta generación. Hay una generación que está clamando: ¿hasta cuándo? Una generación que está bajo el cautiverio del rey Eglón, del pecado, de la idolatría. Hay una generación que está siendo contaminada, pero Dios está buscando hombres y mujeres como esos jueces que encontramos a lo largo del libro de Jueces. Ahab solo es uno de ellos. Que se levanten, que se posicionen, que no tengan temor de enfrentar al pecado, que no vean sus limitaciones y que vayan en la fe de Dios a combatirlos. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Serás tú uno de ellos? Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Y acá ahí donde estás, le digas: Señor, aquí está mi vida. Aquí ahí donde estás, traigas tu corazón. Quizás llevas años con ese puñal de doble filo, guardado o escondido. Quizás lo has puesto en el lado equivocado. El pecado te está dando grosura. El pecado te está esclavizando. El pecado te está atando. Pero en esta mañana yo quiero decirte: es tiempo de tomar esa daga de doble filo y atravesar al pecado.